Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy avanzaremos con el tema planteado en el encuentro anterior, las formaciones de lo real. Entonces, como ya lo habrán leído en los textos, que el significante nombre del Padre esté alojado en el registro de lo real tiene una consecuencia irreparable para la subjetividad. Y esta consecuencia es la estructura de la psicosis, y hay que ubicarla como un fenómeno de lenguaje. En los últimos años de la enseñanza de Jacques Lacan pasó de una teoría estructuralista a una teoría nodal. Atraviesa distintas cuestiones, por ejemplo, si la estructura de la psicosis es nodal, ¿a qué nudo corresponde? Es desde esta conceptualización que avanza con el concepto de suplencia para una dirección de la cura posible para la psicosis. Conceptos posteriores que nos pueden encandilar como el Lacan de los últimos tiempos, pero mi experiencia con la obra me lleva a ir por la construcción de los conceptos para luego seguir su lógica. ¿Qué quiere decir formaciones de lo real? En principio quiere decir que el significante fundamental está en ese campo y no en lo simbólico. Esto es sumamente importante, ya que permite leer el significante forcluido en un tiempo de trabajo. Entonces, por estructura misma hay un movimiento de retorno que no es el retorno de lo reprimido, que se daría en la neurosis, sino el retorno de lo real, bajo las formas de irrupciones desde lo real o, como se las llama, formaciones de lo real. También son llamadas por la psiquiatría como fenómenos elementales o fenómenos primitivos, primitivos en relación al delirio que lo colocan como secundario. Jacques Lacan afirma que la estructura de las alucinaciones y el delirio son fenómenos elementales porque dan cuenta de la estructura misma. ¿El inconsciente a cielo abierto?, nos podríamos preguntar. 3 son las características básicas de estos fenómenos elementales. Se sitúan en un período primitivo de la psicosis. Aparecen en forma irruptiva. Provocan perplejidad en quien la padece. Las formaciones de lo real son la intuición y la creencia delirante, los neologismos, las alucinaciones, las frases interrumpidas, estribillos y delirios. Estos fenómenos, aunque el sujeto los vive con extrañeza, le incumben personalmente. ¿Qué quiere decir? Lo desdoblan, le responden, le hacen eco, leen en él, así como él los identifica, los interroga, los provoca y los define. La locura es vivida en el registro del sentido. El carácter clínico del psicótico se distingue por esa relación profundamente pervertida con la realidad que se denomina delirio. ¿Qué es un delirio? El delirio es un armado, una respuesta, una metáfora delirante para establecer un orden posible, una suplencia. La estructura misma hace suplencia. Hace años escuché un sujeto que relataba en su internación: tengo la verdad, unos robots manejan el mundo, me envían órdenes por ondas que atraviesan mi cabeza. Pudimos situar el momento del brote, cuando entra en la carrera de astronomía, su mundo se desarma, no puede estudiar, se encierra, no habla. Comienzan las voces, sensaciones en su cuerpo. Intenta un nuevo orden con su delirio y un modo de colocar en una trama loca sus alucinaciones y el efecto de perplejidad. Estas cuestiones viven en nosotros en nuestra práctica cotidiana, son de la práctica cotidiana y nos interrogan por la escucha y por el modo de trabajo. Lo que está en juego no es la realidad. El sujeto admite que esos fenómenos son de un orden distinto a la realidad. Sabe más bien que su realidad no está asegurada, tiene una certeza. Lo que está en juego, desde la alucinación hasta la interpretación, le concierne. Otra paciente me decía: el mundo va por una vereda y yo voy por la otra, siempre por fuera, no encajo en ningún lugar.
Y es así, me decía. Se trata de una joven detenida desde la adolescencia, encerrada en su casa con sus padres, quienes preocupados consultan. La paciente tenía problemas en relación a su imagen femenina y mucha dificultad frente al encuentro con el otro sexo. Es algo que dice no estar en condiciones de enfrentar y que ni siquiera se lo puede imaginar. El sujeto psicótico le concierne la locura porque capta que en él algo es diferente a los demás, que no funciona en el mundo, que no encaja. Se trataba de una psicosis sin desencadenar, donde la fijeza, la certeza, la enfrentaban a un goce mortificante, metida en ese mundo con los padres. Está en juego la certeza, que es radical e inquebrantable. Esto constituye lo que se llama un fenómeno elemental o creencia delirante. Entonces se llama elemental porque ese elemento muestra la estructura. Esta fijeza da cuenta de la estructura. Se trata de la ausencia de la dimensión dialéctica. Punto importante para tener en cuenta. Lacan nos dice en el seminario sobre la psicosis que lo propio del comportamiento humano es el discurrir dialéctico de las acciones, los deseos y los valores, que hacen no solo que cambien en cada momento, sino de modo continuo, llegando a pasar a valores opuestos en función de un giro en el diálogo. La dimensión dialéctica nos sirve ¿para qué? En las entrevistas preliminares para medir y calibrar qué relación al lenguaje tiene quien nos consulta. Y eso se preguntarán ¿para qué? Sirve para la dirección de la cura. Retomando, ¿cómo leer los fenómenos en relación al lenguaje? Se presentan al sujeto fenómenos que van del susurro ligero hasta las voces de la injuria, por ejemplo. Estos fenómenos que parecen auditivos son del orden del lenguaje. Se nos presenta una pregunta: ¿quién habla en la psicosis? Jacques Lacan sostiene que la alucinación no es una percepción sin objeto, sino una producción significante impuesta al sujeto. Da cuenta de la forclusión del nombre del padre que determina la estructura. Tratemos de ver que no se trata de un sujeto activo, sino de un sujeto que padece los efectos de la proliferación de significantes que lo atormentan. En el seminario sobre la psicosis, ustedes saben, Lacan concibe la alucinación como un efecto de la exclusión del gran otro. Toma la alucinación verbal como uno de los fenómenos más problemáticos de la palabra. En el momento que se da el fenómeno alucinatorio, en el momento en que aparece lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que lo invade, el sujeto habla con su yo, como si un tercero, su doble, hablase y comentara su actividad. Es un error considerar las alucinaciones como auditivas. Son parte del fenómeno del lenguaje bajo la forma de la voz. No podría hablarse sin oírse. La alucinación provoca perplejidad. Tomamos la alucinación como un relato que realiza el paciente, no como algo que cuenta la familia, por ejemplo. No siempre el relato de la alucinación es directo. En muchas oportunidades el sujeto nos cuenta su respuesta frente al fenómeno alucinatorio. A partir de eso podemos interrogar. Una paciente me trae en su relato peleas con su familia porque tarda mucho en el baño, deja a todos esperando. Le pregunto qué hace en el baño y me dice chancha, chancha. Insisto por lo que pasa en el baño. Ahí me cuenta que frente al espejo se para desnuda y ve cómo se agranda y se achica su vulva. Me hizo pensar en las teorías sexuales infantiles, cómo aparecen en el campo de la alucinación, en lo real. Esto que no aparece en lo simbólico, ¿no? Como una teoría sexual. Luego escucho un susurro que la lleva a frotarse hasta la irritación. Me dice, no puede ser, qué asquerosa, chancha, chancha. Aquí estamos frente a alucinaciones auditivas y visuales. Son fenómenos del orden del lenguaje. ¿Cuándo le aparecen? Antes de acostarse, al bañarse, en relación a la desnudez y al espejo.
El fenómeno alucinatorio tiene gran importancia. A veces, si no lo relatan, es porque las voces mismas lo prohíben. Las voces tienden a establecer, por lo general, una relación de intimidad y exclusividad con el sujeto, como si se tratara de distintos yoes. La alucinación pone en juego un significante excluido del mundo simbólico. Este significante implica algo de la castración expulsada. El sujeto considera la alucinación como una señal, un mensaje con sentido dirigido a él. Este sentido, por lo general, se transforma en delirio para dar cuenta de esa experiencia alucinada. Con el zumbido y el murmullo, testimonia de qué, de su relación al significante. Esto quiere decir que lo que retorna de lo real es siempre un significante. Lo que signa a la alucinación es ese sentimiento particular del sujeto, en el límite entre ese sentimiento de realidad e irrealidad que hace irrupción en el mundo externo. Es una realidad creada en el seno de la realidad como algo nuevo. Es la enseñanza de Lacan la que nos permite operar sobre estas manifestaciones, con y desde una concepción de sujeto en relación al significante y al goce, que nos permite tomar una posición frente al sujeto de la forclusión. Es desde esta posición que está la posibilidad de alojar las manifestaciones del goce que no han pasado por el significante. Una clínica de la suplencia apunta a una estabilización, producto de recibir una sesión de goce de ese sujeto psicótico que permita una formación significante en el campo del dispositivo del tratamiento. Se trata entonces de la limitación del goce, colocar un límite al goce. Bueno, dentro de 15 días continuaremos con el resto de las formaciones de lo real. Hasta la próxima.